contenta de estar aquí en esta sesión, en esta tarde con todos ustedes y muy agradecida por el espacio. Y más que nada, más que contar tal vez mi experiencia de lo que ha sido la carrera de canto, evidentemente me encantaría escucharles a ustedes y si yo les puedo ayudar en algo, sean bienvenidos. Yo creo que más que nada en esta época en la que muchos jóvenes se han visto, evidentemente, no sé, yo lo siento un poco como en medio de la nada, en medio de la nada por la pandemia que estamos viviendo, que todos los sueños y todos los proyectos que tenían se vieron gravemente afectados. Pues justamente para las nuevas generaciones surge esta desesperanza, esta incertidumbre de no saber hacia dónde ir, hacia dónde navegar. Y lo puedo comprender perfectamente bien. Sin embargo, creo que de esta pandemia podemos sacar muchas cosas positivas dentro de todo. Creo que es muy importante la preparación musical que ustedes como cantantes puedan tener. Yo siempre he dicho que una cosa es ser cantante y otra cosa es ser un músico cantante. Eso siempre les he dicho a todos los jóvenes, las jóvenes, que aprendan un instrumento. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a ustedes a tener una comprensión mucho más profunda de la música, de la ópera, en este caso. Si ustedes son cantantes de ópera o se quieren dedicar al canto, es muy importante que puedan abordar también la música en ese sentido, ¿no? No siempre nos encontramos con cantantes que sean además músicos, pero es muy enriquecedor cuando tocan algún instrumento. Realmente es como que te abren los ojos, ¿no? Y el poder profundizar sobre. En estos tiempos también bien podríamos trabajar, a eso me refiero también a los idiomas, ¿no? Los idiomas también son muy importantes, unas herramientas importantísimas para esta carrera. Mientras más idiomas ustedes aborden, es mejor y es más profundo y más rápido, por ejemplo, a nivel de poder aprenderse una ópera, aprenderse una pieza. Todas estas herramientas muchas veces no las echan en saco roto y creo que no debería de ser el caso. Creo que es muy importante realmente hacer caso a esto. Luego, ¿saben qué me pasa? Me encuentro con muchos cantantes con muy mala dicción o muy mala pronunciación, todas esas cosas que es muy importante limpiar. Ahora que son muy jóvenes, porque la competencia en Europa, por ejemplo, pues es muy fuerte. Entonces yo creo que si ya tenemos el potencial, el talento en Latinoamérica y específicamente en México, somos creadores de grandísimas voces, es muy importante que no solo vivan del talento y no se vayan con esa pinta. Es muy importante que ustedes se preparen en todo ese aspecto, ¿no? Los idiomas, la música, la dicción y evidentemente la parte escénica, que también es muy importante y no se puede obviar. Cómo abordar un personaje justamente. No solo es cantar por cantar, porque muchas veces escucho cantantes que me cantan como si fuera la lista del súper y justamente eso es lo que hay que eh, evitar, ¿no? Cantar por cantar. Yo creo que el arte del canto es una de las mayores expresiones en el mundo, la más profunda, de las más profundas, si no, y, y creo que el saber decir las cosas, aprenderlas a decir, es muy importante. Porque cantar así nada más porque sí, las notas, pues se nota. Pero cuando realmente ya tienes el enfoque de lo que es cada palabra,
cada importancia que le debes de dar, cada peso a cada frase, evidentemente es mucho mayor el alcance que puedes tener con el público. Entonces, eso es lo que yo diría, ahondar justamente ahora y aprovechar este momento de pausa para trabajar en estos aspectos que son tan importantes. Por ejemplo, trabajar el aspecto psicológico de cada personaje, uno que ustedes vayan a abordar. Por ejemplo, Traviata, por llamar Traviata, un personaje maravilloso, ¿no? Si ustedes me lo cantan sin haber antes sentado y ver en la mesa, un trabajo de mesa, cómo abordo un personaje, cómo es Traviata, qué piensa, dónde vive, quién es. Y para mí, ¿quién es Traviata? Porque yo tengo que convertirme en ese personaje. No tengo que jugar a ser, fingir que soy Traviata. Es muy importante comprender y entonces para poder ser la Traviata, la Violetta Valerí en ese caso, ¿no? Para llegar a ese grado, antes te tienes que sentar y no una vez, son meses de preparación, de encontrar todo lo que tú puedes describir en el personaje, cómo es, cómo se lleva con el resto, su ambiente, cómo es consigo misma, qué quiere, realmente está enamorada o no lo está, cómo ha sido su vida, su infancia, todo eso va enriqueciendo. Lo mismo que se hace un trabajo de mesa así con los actores, lo mismo se debería de hacer siempre con los cantantes. Sin embargo, es algo que cada vez dejan más de lado y no hacen ese trabajo y evidentemente se nota. Yo, por ejemplo, cuando hice un trabajo de ese estilo, fue en una producción del Festival Verdi de Parma, en Italia, donde presentamos la ópera Stifelio de Verdi, porque ese festival se especializa simplemente en todo lo de Verdi y en también las óperas raras de Verdi. Stifelio entra en una de las óperas raras que ha escrito Verdi y es para una soprano lírico-dramática, y esta ópera se iba a grabar en DVD. Entonces tuvimos 3 meses de ensayos con el director, que es un británico maravilloso que se llama Graham Vick, y nos tenía diario 6 horas, no cantando, no nada más que analizando los textos, analizando el personaje durante 3 meses. Yo dije, bueno, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Me estoy volviendo loca, ¿no? Y no, luego me di cuenta, claro, es que eso es súper necesario. Fue el rol que mejor me ha ido en la vida, fue el rol que más he asimilado en mi vida, fue el rol que más éxitos me trajo, fue la ópera que más premios ganó, y está el DVD por si un día lo quieren ver, es con Naxos, y es una maravilla porque todos los cantantes entendimos, comprendimos la profundidad del personaje, pero no solo con uno mismo, sino con todo alrededor, ¿saben? Entonces, eso es muy importante. A mí mi mayor preocupación es que todos ustedes no me canten solo por cantar, sino que sean realmente intérpretes. También, una vez en un coaching en el Covent Garden en Londres, yo estaba cantando el Romeo y Julieta, y la coach que yo tenía diario ahí, porque nos daban coaching a diario 1 hora, y como les digo, no te dejan pasar ni un error, pero de ahí parte la excelencia. Si bien la perfección no existe, pero yo siempre he dicho que hay que apuntar hacia ella, siempre. Entonces, por eso es tan importante ser tan detallista con el trabajo, porque esos pequeños detalles realmente sí que marcan la diferencia. Y ella fue la que una vez me dijo, María, ¿tú has escuchado la música de Edith Piaf? Y dije, por supuesto, me encanta. Me dijo, bueno, pues escúchala con más detenimiento porque ella podrá gustarte o no su voz, eso no importa, pero ella sabía decir las palabras en el justo
tenor, en el justo color, en la justa intención. Nunca ninguna palabra era igual a la otra, no era nada igual, no era te amo y Coca-Cola al mismo nivel, ¿saben? Es eso es lo que me refiero cuando a veces yo escucho la lista del súper de cantar por cantar, o la preocupación de decir, ay, Dios mío, ahí viene el agudo, y que uno está preocupado, cantando nada más pensando, ay, Dios, ahí viene el agudo, ay, a ver si la armo. No, es realmente cantar sabiendo lo que estás diciendo, entendiendo, comprendiendo, sintiendo. Eso al final, a mí es como público lo que más me va a enriquecer si yo voy a una apuesta. A mí no es tanto de ver, a ver en dónde falla el cantante o dónde la libra, no. A mí me importa llegar a sentir. Eso es lo que al final importa en una obra, no los agudos, no eso. Eso es una consecuencia. Es una consecuencia de la emoción, el agudo, pero no es lo más importante, no es por lo que estamos aquí, ¿no? Entonces, yo creo que una de las más grandes pasiones para mí ha sido eso, realmente poder expresar todo lo que soy, todo lo que siento, todo lo que tengo en mi bolsillo y no quedarme nada adentro, porque si no, no tiene chiste. Para mí así no tiene chiste la vida. Si yo no doy todo, si no entrego todo, entonces no soy yo, no me siento bien. Yo creo que también lo más importante en todo esto es que da igual donde cantes, todos los escenarios son igualmente importantes. Y eso yo siempre he tenido la claridad de ello. Muchas veces te pueden decir en la carrera, ay Dios, no has cantado en el Met, o no has cantado en la Scala, o no has cantado en París. Pero ya una vez que llegas ahí, te das cuenta que no, o sea, si no disfrutaste el camino para llegar ahí, ¿de qué te sirve? Y al final, no estudiamos esto para llegar al Met, no estudiamos esto para llegar a la Scala de Milán ni al Covent, no. Eso, si te toca, te va a tocar. Hay hay muchas cosas atrás que tampoco dependen de nosotros, no dependen ni de nuestro talento, ni de nuestra imagen. Hay muchas cosas atrás, muchas mafias. Al final, lo que importa es cantar porque es tu pasión, este oficio es tu pasión, es por lo que te levantas cada día y dices, no me importa si hoy ha sido un mal día, si he pasado meses de incertidumbre, si han pasado meses que no sé qué voy a hacer, pero realmente si es lo que te gusta, va a valer la pena todo esto, porque cuando realmente es lo que quieres, no importa. Ahora, como les decía, también es muy importante que tengan claro que no siempre todo depende de nosotros, como bien les comentaba. Hay muchas mafias, hay muchas cosas que dependen de las agencias también, ¿no? De las agencias, de las políticas, de las mafias que existen entre los teatros y los agentes, de los convenios que tienen las agencias. Es un mundo que esa parte casi nadie la habla y sin embargo existe. Luego por eso existen tanta gente que se frustra porque creen que es su culpa y no lo es. Yo conozco mucha gente que canta muy bien y sin embargo no ha podido hacer la gran carrera y eso es entre comillas porque, insisto, para mí, chicos, chicas, cualquier teatro es importante, siempre y cuando ustedes le den el valor. Para mí siempre ha sido lo mismo cantar o en Oaxaca o en La Scala, ¿eh? Es lo mismo. El público se merece siempre el mismo respeto. Entonces, eso entre comillas, pero se sienten frustrados justamente por eso, pero no ven que atrás existe esa mafia. Hay muchas cosas que desafortunadamente existen y que es ese punto, la mafia de las agencias. Muchas veces te pueden llegar a bloquear la carrera o ciertos teatros porque eres un artista no conveniente para una competencia. No sé, se da mucho. Se da mucho, por ejemplo, entre sopranos o entre tenores, o, por ejemplo, las parejas de moda que suelen cantar juntos y a veces
uno o una no es tan buena, pero como es esposo o es esposa de fulano, fulana, hacen la carrera. Eso también se da muchísimo, ¿no? Y bueno, para muestra, basta un botón. Hay muchas así situaciones. Y eso, si lo ven ustedes, se empiezan a frustrar. Sin embargo, tienen que ser muy inteligentes y ser conscientes que no es todo eso. Y, y no es todo tan real como las redes también lo dicen hoy en día, ¿no? Toda esa felicidad y ese romanticismo que a veces ponemos en las redes sociales, en los sociales, ¿no? Atrás existe esa mafia que es muy fuerte, es muy grande y es muy difícil de quitar, ¿no? Es muy difícil, simplemente hay que aceptarla, ser conscientes de que existe eso y saber cómo apuntar a ello o cómo meterse en ese mundo también es tan válido como tomarlo o no tomarlo. Entonces, más que nada, lo que les va a salvar a todo esto voy, es la preparación. Al final lo que va a hablar de tu trabajo es la preparación que tengan. Un buen maestro o maestra, los idiomas, la música bien preparada. Es muy importante siempre llegar con la música bien preparada, bien estudiada, no a medias, no a la y se va. Esta cosa que tenemos aquí en Latinoamérica de que, ay, bueno, ya doy el gatazo, ay, ya no se nota. Pero justo por esas cosas es que se va haciendo cada vez, el no se nota o ay, ya más o menos ya está. El más o menos no, es que para mí es está o no está. Porque eso se va a notar mucho cuando hagan una audición en Europa. No va a haber una segunda oportunidad de, bueno, a ver, le voy a dar otro chance. O gustas o no gustas, bye, next. Entonces es muy importante que ustedes sí, en estos momentos, yo les invito de verdad a que se preparen, en lugar de estar deprimidos y tristes pensando, Dios mío, ¿qué va a ser de mí mañana? No, si esta es tu pasión, ahora mismo quiero ver que ustedes tomen las riendas de sus vidas y se pongan a estudiar los idiomas que no saben, que se pongan a estudiar la música que aún no han aprendido. También cuánta música mexicana no hay, ópera mexicana. Yo estoy en un diplomado de ópera mexicana. Antes de llamarnos México, ya hacíamos ópera y no lo saben. ¿Cuánta ópera tenemos y ustedes no la conocen? ¿No? Es muy importante que también ustedes mismos estén orgullosos de toda la cultura que hay en México. Somos mucho más que un mariachi, somos mucho más que la cumbia, la salsa y todo eso. Hay muchísima ópera que está ahí y no la han dado a conocer por falta de interés. Sin embargo, ahora mismo con estos diplomados que yo estoy ahí, la gente está abriendo los ojos y se está asombrando de cómo es posible cuánta ópera, cuánta música de Melesio Morales, de Mabarak tenemos, ¿no? Y además ópera increíble, como por ejemplo una de las de Daniel Catán que fue un compositor mexicano y que gracias al interés de Plácido Domingo, pues se dio a conocer muchísimo, por ejemplo, Florencia en el Amazonas, Il Postino, Sal si puedes, óperas que son nuevas, relativamente, de 20 años para acá, y que la gente no conocía hasta que Plácido dio un ojo y dijo, miren esta belleza. Si ustedes se dieran una vuelta por Florencia en el Amazonas a todas las chicas, las sopranos, se darían cuenta de lo hermoso que es, una de las óperas más hermosas que han podido escribir para soprano, ¿no? Lo mismo pasa con Il Postino para el tenor. Tienen que también interesarse en su cultura propia, la mexicana, lo que tenemos, nuestras raíces. Tenemos, pero música para aventar. También Hildegonda, otra ópera de Melesio Morales de 1800 y pico, una ópera que fue escrita más o menos como en el estilo belcantista, como un Donizetti, como una Lucia di Lammermoor, un poco escrita en ese estilo. Maravillosa esa ópera. Gracias a gente impulsora como el maestro Fernando Lozano, el director mexicano, o Rodrigo Macías, otro director mexicano, que han sido impulsores de la ópera mexicana, es que se han dado a conocer estos títulos, se han grabado y se ha hecho ruido. Entonces yo también les invito a ustedes a que se den
un clavado en esta música, que hay muchísima, que incluso serviría para conciertos, para montar, para audiciones en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos valoran más la ópera mexicana que nosotros mismos, que eso me parece vergonzoso. En Europa igualmente se interesan más por nuestra música que nosotros mismos, triplemente vergonzoso para mí. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser muy orgullosos de todo lo que tenemos, porque ustedes van a ser la cara y los embajadores de México en el mundo, si eso es lo que ustedes quieren. Entonces hay que ir siempre muy bien preparados, ¿no? Muy bien preparados y que sepan todo lo que se ha hecho también en la música en México. Ahora, yo no sé si ustedes tengan preguntas, dudas, quejas, cosas que decirme, preguntarme. Pues, están invitados bueno, a preguntar, ¿sí? yo, ya alcé la mano. Ah, hola María, mucho gusto. Pues muchas gracias por compartirnos esto, de verdad que lo agradecemos mucho todos. Y pues yo te quería preguntar que en qué nivel está el texto. O sea, suponiendo del 0 al 10, en la música, tener bien bonita la voz y todo eso, ¿en qué nivel estaría el texto? Pero el texto, ¿a qué te refieres? O sea, el texto de lo que vas a interpretar, ¿qué importancia tiene? Bueno, la importancia en cómo lo vas a decir, cómo lo vas a interpretar, cómo lo vas a decir, así, literal, o sea, como bien dije, no es lo mismo, mucho me encuentro el que digan ustedes, bueno, no ustedes, pero pasa, Coca-Cola, te amo, igual, estoy triste, estoy feliz, igualito, parece que nada más están diciendo, me das 3 kilos de azúcar, 2 de frijol, por favor, unos nopales, todo suena así y eso es importantísimo que se corrija. Es muy importante. Claro que es importantísimo el texto, la comprensión del texto, que sepan de qué están hablando. Es muy importante. Igual la articulación, maestra, ¿verdad? Que las, por ejemplo, en alemán, si no dicen las consonantes al final, inmediatamente ya se dan cuenta que no dominas el idioma. Claro. Por eso es tan importante que dominen los idiomas y si no los hablan, por lo menos pronunciarlos muy bien y que sepan de qué están hablando. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta el alemán, pero sí lo entiendo y lo mastico, pero lo que sí hago es pronunciarlo muy bien. Pero yo, la verdad, sinceramente, que si yo no hablo el idioma, mejor no me meto en ese mundo. Por eso yo casi ópera alemana la evito lo más posible. Ahora, que si la tengo que hacer, que me ha tocado hacerla, pues me meto unas friegas ahí con la dicción de hacerlo bien, muy bien, no a medias. O lo hago bien o mejor de verdad no lo hago, ¿eh? Y la comprensión del personaje a fondo, eso es muy importante, no lo echen en saco roto. Es muy importante que no canten por cantar así, ¿eh? Eso se los encargo mucho. A la hora de la dicción del idioma, puede que cambie la emisión de la voz, ¿verdad, María? Es muy probable que en los agudos cambien, específicamente en las sopranos. Se tiende más que en la zona alta, se modifica un poco la vocal, normalmente hacia la A, por el espacio. Todavía a los tenores se les entiende más. A los tenores son los que mejor dicción deberían de tener. ¿Por qué? Porque se usa más la voz de pecho. Sin embargo, yo con las sopranos, bueno, con las mujeres, yo trabajo mucho la voz de pecho, justamente porque ahí parte la conexión en tu esternón y ahí, además, en el pecho, da ese brillo que necesita la voz, ese brillo que necesita el texto, ¿no? Entonces, por eso mismo es que a veces a las sopranos, si no las trabajan hacia abajo, hacia el pecho,
hacia la voz natural, como Lola Beltrán, yo siempre digo. Entonces, empiezan a cantar acá todo despegado y no se les entiende además nada. Ya ni hablemos de lo despegado, pero no se entiende nada. Entonces, eso es algo que se tiene que corregir también. Bueno, muchas gracias. Un placer. Pues creo que por aquí alguien dejó una preguntita. Tania Monzón, ¿qué la inspiró a inscribirse al diplomado? ¿Qué me inspiró a inscribirme al diplomado? No, yo no me inscribí. Yo estoy dando clases en el diplomado. Bueno, es maestra del diplomado al cual todos podemos inscribirnos. Más adelante supongo que seguirá el diplomado normal. Yo doy la parte vocal, yo doy la parte de entrenamiento vocal, pero esto es una iniciativa de la doctora Enid Negrete, que ella es doctora en artes escénicas en Barcelona, y ella fue la creadora de este diplomado que está desde el año pasado. Ya estamos en el módulo 3. No sé, creo que ya terminamos esta semana, pero creo que van a haber normalmente sesiones de ópera mexicana, pero sí que fue un trabajo brutal y yo misma me sorprendí. Como yo entraba a las sesiones de ópera, dije, Dios mío, no, yo no sé nada, soy un cero. No es posible que yo tampoco no sabía tanto, digo, sí sabía de ópera mexicana, pero no sabía de todo lo que teníamos. Y es brutal, ¿no? O sea, uno desconoce lo que tiene. Y cuando sales de ahí, sales tan empoderado, empoderada, de decir, Dios mío, somos tanto y nosotros sintiéndonos tan poquito, no es posible. De verdad tienen que hacer una investigación de la música mexicana que es, pero así, infinita y preciosa y no le pide nada a nadie. Otra preguntita. De Donna dice, 3 consejos que nos puede dar a la soprano para mejorar la calidad y emisión de nuestro sonido. Eso sí ya depende de cada voz es particular, cada voz es personal. Yo no podría darles los mismos consejos a todas, porque cada voz es única. Yo tendría que ver con cada una de ustedes cómo están cantando y entonces a partir de ahí ver cómo ustedes entienden, porque yo, por ejemplo, cuando trabajo con voces, yo no trabajo con todos como un Starbucks, todos por igual, no. Con cada uno yo me tengo que poner la camiseta y ver cómo entienden. Hay voces que trabajan con mucha imagen, hay voces con las cuales yo tengo que trabajar totalmente técnico y visual, y no la imaginación. Hay muchos que les funciona la imaginación, la sensación. Hay unos que yo trabajo con los ojos cerrados porque solo así sienten. Entonces, todo eso varía. Lo que sí es que tenemos que llegar a un punto que es la naturalidad de la voz, que sea lo más natural, pero que esté cubierta siempre. ¿Por qué cubierta? Porque al cubrir tu voz le das armónicos al sonido, porque al cubrir tu voz haces más con menos esfuerzo. Cubrir la voz es, por ejemplo, con la vocal U. Ese espacio que te da la U te ayuda a darle más espacio al sonido y a que gire la voz lo más lejos posible y con el menor esfuerzo. Pero insisto, eso se tiene que trabajar con cada voz en particular. Sí, es diferente porque no todas las voces son iguales, es diferente, como dice la maestra. No, Giovanni tiene otra preguntita. Dice, ¿de qué manera y cuándo se llevan a cabo las audiciones para los diplomados que usted imparte? Este diplomado ya es el último, el tercer diplomado. Este ya fue el último porque fueron cada 4 meses. Entonces ya se cumplió un año justamente. Creo que sí, empezamos justo en la pandemia y se tuvo que hacer en línea y se llenó, eso sí se llenó. Lo que sí yo hago es en mi estudio. Mi estudio hace muchos workshops, tanto con Enid Negrete, la doctora en artes escénicas, que justamente ahora vamos a abrir uno de ópera escena,
justamente para trabajar de los roles, el personaje, el perfil psicológico del personaje y la parte escénica y la parte vocal. Eso lo hacemos cada cierto tiempo. También yo trabajo en workshops con la soprano chilena que se llama Verónica Villarroel, que ha sido una de las grandísimas luminarias del bel canto. Ella ha cantado con Plácido Domingo, con Dmitri Jorostovsky, con muchos, muchos cantantes de primera, ella misma siendo de primera, y pues nada, que ha tenido una grandísima experiencia tanto como solista, y hoy en día a ella también siempre como a mí le ha apasionado la enseñanza vocal, ¿no? Entonces también eso es muy importante, es muy delicado la enseñanza vocal, ¿no? ¿A quién le entregas tu alma, básicamente? Tu instrumento de trabajo, ¿no? Porque también, por supuesto, que me ha tocado ver voces que se echan a perder porque el guía no sabía qué hacer, él mismo no tenía claro qué era la técnica. Cuando tú como maestro lo explicas de una manera tan difícil, es porque no lo has entendido. Tú como maestro tienes que ser capaz de lo que tú haces, explicarlo de tal manera que sea muy sencillo. María le pregunta, ¿tú cuando cuando vocalizas, has pensado en el pase o no piensas en los pases de voz? No, yo no pienso en los pasos de la voz, yo simplemente pienso en que la voz se quede conectada siempre hacia abajo. Hacia abajo, bueno, ese es el apoyo completo, ¿no? El apoyo desde abajo, desde la raíz, ¿no? Desde el diafragma abajo. Muy bien. Entonces, me pregunta un alumno, ¿cómo empezar a hacer un análisis psicológico del personaje? Pues eso lo tienes que hacer con alguien que se dedica a eso, como un director de escena, un director de teatro. Normalmente lo que hace son esas preguntas. ¿Quién es? ¿Dónde estás? ¿Cómo eres? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te relacionas con los demás? Y así hacerlo con cada uno. Y entonces después hacerlos en los lazos con cada personaje. ¿Qué relación tienen? ¿Tú cómo eres? Esas preguntas realmente en la Bohème, realmente la Mimi, ¿saben cómo me la cantan siempre? Como si la primera aria de la Mimi me la cantan ya dándolo todo. Y no, si ustedes realmente desmenuzaran eso, se han dado cuenta que la Mimi era prostituta también, ¿no? Y que le llaman Mimi, ¿por qué no se llama Lucia, pero le llaman Mimi? Pues porque es prostituta. Por eso se ponen un sobrenombre, Mimi. Porque, o sea, ¿realmente estaba enamorada de Rodolfo o simplemente era por pasar la soledad, el frío de París? Miren, yo una vez cuando viví 6 meses de corrido en Estocolmo, porque me tocó hacer 2 producciones larguísimas. Una era Tosca, que pasé 3 meses haciendo Tosca con ensayos y 20 funciones. Y luego me dijeron, ay, qué bien, quédate otra vez. Y me tocó debutar ahí a Aida otros 3 meses, pero ¿saben qué, amigos? Me tocó la época esta de allá, que eran las 10 de la mañana y parecía la medianoche. Eran las 4 de la tarde, era la medianoche. Yo dije, bueno, qué fantástico, porque yo amo el frío y la oscuridad y todo, pero eso fue un exceso. La primera semana la pasé increíble, dije, ay, soy la más feliz del universo. Y ya cuando estaba la segunda y la tercera, ya ni les digo en el segundo mes, yo dije, ya me quiero morir, la vida no vale nada, ya me quiero largar de aquí, ya no, me quiero suicidar. O sea, me pasaban todos los pensamientos más oscuros que yo pensé que no tenía. Sí, yo soy una mujer muy, muy sonriente y muy, muy contenta con lo que tengo, pero ahí ya dije, ¿por qué? Porque salía del teatro negro. La nieve, el frío, la ciudad es más cara que nada en el universo. O sea, ni siquiera era para decir, bueno, me voy a ir a tomar un café, porque ni ganas te daban de tomarte un café en esa ciudad tan cara, tan oscura y tan cero social. Entonces, ¿qué iba? Me iba a mi departamento así a ver Netflix. Y yo así, ya, la vida no vale nada. Así 6 meses de oscuridad. Dije, ya me quiero morir.
Esa es la sensación que te provoca la bohème. O sea, ¿realmente era amor o era la necesidad de no pasar solo este maldito infierno, de estar solo en el frío, no saber qué voy a hacer? Por eso Rodolfo y esta Mimi se enganchan, más por soledad, más por necesidad, por toxicidad. Por eso, no es tanto el amor. ¿Saben? Si uno la empieza a desmenuzar así, también enriquecen tus vivencias personales. Todo lo que puedes descubrir y meter a una ópera. Entonces, a partir de eso, yo para mí, después de lo de Estocolmo, dije, Dios mío, no. O sea, cuando volví a Barcelona, que es donde vivo, el primer rayo de sol, literal, como dice la Mimi, el primer rayo de sol es mío. Me recuerdo que bajé del avión y dije, ay, el primer rayo de sol de Barcelona es mío. Casi me pongo a llorar de ver el sol porque no pisé Barcelona en 6 meses. Yo ya era casi sueca ahí. No, fue horrible, horrible, horrible. O sea, eso sí, una calidad de vida extraordinaria y todo. Pero yo decía, Dios mío, ya, o sea, con razón hay tantos suicidios allá en el Báltico, con razón hay tanto alcoholismo allá, suicidios, depresión, todo lo entendí. O sea, dije, pues claro, es que, ¿qué haces aquí? ¿No? O sea, tan es así que ahí tenían súper controlado el tema del alcohol, ¿no? Tenían sus tiendas especiales y con horarios limitados y eso sí, ultra caro todo. O sea, no. Entiendes todo, ¿por qué están así? Te dan ganas del suicidio. Entonces, todo eso enriquece a las óperas, tus vivencias, entiendes de manera diferente cómo abordar un rol. A eso es lo que yo me refiero. Pero eso muchas veces, si no lo sabes hacer, tienes que ir de la mano con algún director, directora de escena, de teatro. Hay otra preguntita, María. Dice, más o menos se relaciona con la anterior. Dice, ¿dónde recomienda adquirir el repertorio de compositores mexicanos o latinoamericanos contemporáneos? Ya que el acceso a las partituras en las bibliotecas de las escuelas de música es bastante restringido. Solo te permite verlas si vas a realizar una investigación. Pues todo eso lo pueden conseguir en mi estudio. Si escriben a mi estudio, buscando a la doctora Enid Negrete, ella es la que tiene todo ese archivo. Bueno, no solo ella, sino también Emanuel Paul, que es investigador de música y partituras y todo eso. Él tiene un archivo así. Yo vi tu entrevista pasada y hablaste de tu estudio y también comentaste que no hay límite de edad en el estudio y que, bueno, no sé cuáles son los requerimientos para poder entrar al estudio. ¿Qué tienen que hacer? ¿Una audición o qué? Bueno, normalmente nos mandan un video y valoramos en qué nivel están. Tenemos diferentes maestros, no solo estoy yo, está Genaro Zulbarán, que es un barítono extraordinario mexicano, uno de los mejores, con grandísima carrera. Él se especializa en las voces masculinas. Yo también doy clases a las voces masculinas, pero la verdad es que mi especialidad está en las voces femeninas. Entonces, yo más trabajo. También está la maestra Verónica Villarroel y Rocío Tamés, que es una gran pedagoga vocal y es mezzosoprano. Estamos nosotros y por supuesto también está Enid Negrete, que ella también da clases de teatro y de creación del personaje. Dice, ¿cómo se puede equilibrar el meterse en el personaje con tu propia interpretación? ¿Cómo puedes crear ese enlace entre tú y el personaje? ¿O no debe estar tú dentro del personaje? ¿O sí? Yo creo que al final, o sea, después de trabajar arduamente sobre el personaje y entenderlo, asimilarlo, sí te conviertes en ella, en ese rol. Tú dejas de ser tú y te metes como una posesión. Te metes en el rol. Yo no juego nunca a ser Violeta. Yo soy Violeta, Valerie. Soy, porque si no me la creo yo, no me lo va a creer nadie. Entonces es muy importante que ustedes ya una vez que hayan asimilado perfectamente bien quién es el rol que estás abordando, entonces sí, ya me pongo en la piel por supuesto y por total, no sé, en la bohème. Ya soy yo la Mimi.
Otra preguntita de una alumna. Dice, maestra, ¿consideras que en México hay una escuela de canto mexicana? Yo creo que sí. ¿Considera qué? Que si en México hay una escuela de canto mexicana. No, no hay una escuela de canto mexicana. Hay voces que son extraordinariamente hermosas, pero así, una técnica que digas, ah, es la técnica mexicana, pues no. Sí, es como la técnica italiana, ¿no? Que hay varias escuelas, la escuela italiana de canto. Hay muchas corrientes. O varias, ¿no? Hay muchas corrientes. Sí. ¿Alguien más quiere hacer una preguntita? Hola maestra, una pregunta. ¿Qué haría usted o qué hace usted cuando la psicología de su personaje contrasta con la visión del director? Siempre se puede llegar a un acuerdo. Pero normalmente una cosa es, normalmente cuando tú trabajas la creación del personaje, muy pocas veces te puedes equivocar, por casi decirte que no te puedes equivocar. Si realmente desmenuzas bien el personaje, no te puedes equivocar. Y el director normalmente siempre, si es un buen director, entiende la línea del personaje, tal y como tú lo desmenuzaste, ¿sabes? A mí nunca me ha pasado que yo trabaje una línea y vaya en contra de la línea de trabajo del director. Y normalmente, si llega a haber algún desacuerdo, llegamos a un punto intermedio. ¿Te has tropezado con en alguna audición que haya criterios diferentes de estilo? Por ejemplo, un director te escucha y dice, no, pues es que esto se hace así. Y otro director te escucha y te dice, no, es que este es el criterio, así debe ser. Mozart, por ejemplo, que a veces puede ser controversial en ese aspecto. Sí, me ha tocado audiciones que los criterios son muy diferentes, ¿eh? Y también eso es, las audiciones son muy subjetivas. La verdad que hay veces que salen deprimidos y dicen, pero ¿por qué no me quedé? Y piensas que es porque tú cantaste mal, pero no es eso. Es que el director se imagina una liu diferente a como tú la abordaste. Así de sencillo, no porque seas mala, sino porque él tenía en su mente otra liu o tenía en su mente otro Mozart en lugar de tuyo, ¿sabes? Eso a mí me ha pasado. Y por supuesto, en el momento decía, ay, no, pues ya soy malísima, ya no sirvo para esto, ¿no? Cuando yo era muy jovencita. Y luego entendí por mis agentes que me decían, María, no es porque tú seas mala, no es por ahí para nada. Lo que pasa es que cada director tiene su idea de ese personaje para esa puesta en específico. No es porque seas mala. Entonces eso también tiene que quedar en claro, que nadie te haga dudar de lo que estás haciendo, ¿no? Eso es muy importante, la seguridad en uno mismo. ¿Cómo cuántas audiciones hay que hacer para poder, es mucha el camino por recorrer, son muchas las audiciones, que cada audición tiene un costo o no? Depende de en qué grado o sea, en qué grado ya estés, si estás lista, listo o no. O sea, en cuánto has cantado, cuánta experiencia tengas o no. Hay audiciones que no cuestan, hay unas audiciones que sí cuestan. Lo costoso es que normalmente sí te tienes que costear todos los vuelos, el hotel, todo eso. Sí, es una carrera costosa, ¿eh? Hay muchas veces que hay que conseguir patrocinadores para ese caso si tú no cuentas con los recursos. O becas, conseguir becas como las del FONCA, que son las que te ayudan mucho para los jóvenes creadores. Serían eso, meter un proyecto para becas, para audiciones, para prepararte con coaching vocal, clases de canto, todo eso, hacer un proyecto que implique todo eso. Pero claro, es muy importante hacer audiciones. Si no, ¿cómo? Hoy en día con la pandemia, pues ya se abrieron los canales a hacerlo también en línea. Algunos tienen costo, algunos no.
pero al final es una inversión, pero es una inversión que bien vale la pena. Insisto otra vez, si es tu pasión, merece toda la pena del mundo. Hay que invertir como en todas las carreras. Todas las carreras cuestan tiempo, esfuerzo, dinero, todo. Pero es una cosa que después se te regresa. Luis Romeo vuelve a preguntar, estoy cantando una cantata de Sumaya y me doy cuenta que en cuanto a música barroca mexicana no le debemos nada a Europa. ¿Qué me recomienda para abordar este tipo de música? No entiendo qué te recomiendo exactamente. No, supongo que quieres saber cómo abordar el tipo de música mexicana. No sé, también tienes que explicarte un poco. Es que como ya no hay barrera en el idioma, o sea, ¿qué más podríamos hacer? Ya no existe esa barrera, ¿no? Hombre, pues cantar musicalmente que esté bien, que esté vocalmente bien cantada. Eso es lo que sí hay que hacer y asegurarse de que esté bien. Bueno, sí existe. Lo que sí es que también para cantar español tiene su chiste, ¿eh? Porque hay veces que, sí, soy mexicana y se me entiende todo. No, no. Hay muchas cosas que, así como cantamos el italiano, también hay que redoblar algunas consonantes en español, aunque no estén, pero para que se entienda. Eso sí hay que pulir mucho la dicción. No se vayan con la finta de que es español y ya la hice. Exactamente. ¿Qué definición le da al giro? ¿Qué es el giro en la voz, maestra? Para usted. El giro en la voz es simplemente ese punto de presión en que las cuerdas ya están tensas y baja más el aire hasta comprimirse. Ese es el giro. No permitir que el aire suba. Ese es el chiste de todo. Es mantener la laringe abajo todo el tiempo. Como uno no tiene la certeza de que estás con la laringe abajo, no es algo que tú sientas fácilmente. Entonces tienes que tener esa imagen de ese giro, de presionar esa burbuja de aire hasta mantenerla abajo y nunca permitir que este aire suba por encima de las cuerdas vocales. Entonces tiene que quedar siempre abajo, mantenerlo abajo y con esa sensación mantienes la laringe abajo. Entonces todo empieza a comprimirse. Es un poco cuando uno acelera en el coche hasta el fondo, lo mismo hay que hacer, compactar ese aire y lo que se regresa es la consecuencia aquí. Ahora, lo que pasa muchas veces es que cantan con la consecuencia, pero no tienen todo esto resuelto abajo, no tienen el pavimento. Ese es el paso, es ese giro que necesita la voz, como pasar de tercera a cuarta, quinta en el coche. Es darle ese giro. Me dice el maestro Israel Seguro, maestra María, muchas veces nos interesamos en los personajes más populares sin considerar nuestra tesitura. ¿Cuál es su opinión? ¿Sin considerar qué? Nuestra tesitura. Bueno, pues es importante, o sea, pero en la ópera. Supongo que esté hablando de la ópera. Maestro, ahí me puede preguntar. Sí, maestra María, buenas tardes. Hola. Sí, lo que yo quería, me refiero es que en los alumnos muchas veces en la escuela se van por los personajes más populares, los héroes, las heroínas, y quieren abordar X personaje sin considerar que no están en la madurez o su voz no es apropiada para ese personaje. Y yo quisiera que usted, por la carrera que tiene, dé su opinión respecto a eso. O sea, ¿qué tan importante es cuidar la elección de personaje de acuerdo a nuestro nivel o de acuerdo a nuestras características vocales? Pues es totalmente importantísimo, importantísimo. Por ejemplo, no pueden imaginar ir en el primer año y una soprano piensa en cantar la Turandot. Sería como un crimen a su voz, ¿no? Lo mismo que un tenor de 20 años, aunque la voz le dé para cantar no sé, un calaf del Turandot,
no puedes pensar en abordarlo a los 20 años. Insisto, aunque la voz te dé, porque más allá de lo vocal, 2 puntos. Si la voz te da, pero tienes 20 años, pero se ve que vas a apuntar hacia allá en unos años, tienes que agarrarte las riendas y esperar, porque a los 20 años no estás lista o listo emocionalmente. No puedes abordar ese tipo de roles, sobre todo emocionalmente. ¿Por qué? Porque la técnica, o sea, la emoción puede sobrepasar por encima de la técnica y entonces ahí empiezan los desfases en la voz y empiezas a hacer un desmadre ahí, ¿sabes? Eso es lo más importante de todo. Puede ser que también, o sea, si la voz la estás escuchando, que en realidad suena para cantar un Nemorino del Elísir d'Amore y estás empeñado en cantar el Calaf, pues por supuesto que te puedes dañar las cuerdas, por supuesto que puedes echar a perder tu carrera. Yo creo que tienes que aceptar lo que sea en tu voz y hay un vastísimo repertorio para cada una de las tesituras. Enorme, eso es infinito, pero sí tengan cuidado en la elección de su repertorio y el momento en que lo emprenden, sobre todo, insisto, emocional. Una alumna dice, Gracias. Aria Miset, gracias maestro, Aria Miset dice, en la música de oratorio, en donde hay o se busca mucho menos vibrato, deberíamos modificar la técnica para buscar una voz más lisa o preservar la técnica actual que tiene un vibrato natural por la cuerda. La gente que se dedica al oratorio es muy diferente la técnica a los que hacemos bel canto, ¿eh? Eso sí es muy diferente. Entonces, ahí sí tienes que decir, o te vas a cantar eso o cantas bel canto, porque el vibrato efectivamente es otra cosa. Y es difícil a veces cambiar el chip cuando estás cantando o oratorio o bel canto. Cambia mucho. Dice José Salomón, buenas tardes maestro, fue alumno de su señor padre. Es un placer escuchar detalles tan importantes de su vida y su carrera musical. Un saludo para usted y para el maestro Archie. Ay, muchas gracias. Dice Mariana Sánchez, ¿cómo me meto a un personaje que tiene una vivencia que yo como ser humano nunca he vivido? Hombre, pues yo también muchas cosas no he vivido y las he tenido que fingir que vivo. Ahí está la creación del personaje. Yo, por ejemplo, Gilda, ¿cuántas veces no hice Gilda? Miles. Y me choca la Gilda. Bueno, yo a esa tía no la soporto. Y sin embargo, la tuve que cantar miles de años. Y tuve que ser súper empática con sus emociones, su vivencia, su sentir, todo. Tienes que, o sea, en este mundo, en el escénico, habrán muchas ocasiones que te toquen cantar cosas que amas, pero también otras que dices, ¿por qué me pusieron esto? ¡Qué horror! Y aún así, darle la vuelta y justamente lo que te salva es el estudio del personaje. Te ayuda a entenderlo porque aunque tú no hayas vivido lo que ese personaje sí vivió, tú tienes que ser capaz de entender, de comprender cómo es que está viviendo ella o él. Tú tienes que ser capaz de eso. ¿Y cómo se crea? A partir de la creación del personaje. Todas estas preguntas que yo les hice y que les tienen que hacer al personaje es lo que te ayuda. Dice José Salomón Osorio Zamudio. Una pregunta. ¿Un músico instrumentista tendría límites si empieza a estudiar canto después de los 30 años? Yo digo que nunca hay límite. Nunca hay límite. Ustedes se ponen el límite. Hay cosas importantes. Dice, aquí hay más. Entonces, ¿nos afecta estudiar quizás el oratorio y bel canto simultáneamente, aunque cuidemos detalladamente la técnica? Yo no sería de mezclar ese repertorio porque no tiene nada que ver uno con el otro, es totalmente opuesto. Por ejemplo, el barroco, ¿saben? El barroco, que es otra línea así totalmente distinta,
nada que ver, incluso cómo se bordan las notas. Tienden a hacerlos más lisas, y luego crecerlas, hacer otros trinos, no, es otro mundo, y no tiene nada que ver, y luego se acostumbran a cantar así, y cuando quieren abordar la ópera, suena muy chistoso. Entonces, no, yo no lo recomiendo. Ajá. Dice otro alumno, Elías Guerrero, dice, mi tesitura es de barítono. Entonces, ¿me recomienda apoyarme también con un maestro barítono? No, no es a fuerza para nada. Yo, por ejemplo, tuve siempre más maestros hombres que mujeres. Eso no tiene nada que ver. Simplemente que sí hay para algunas cosas, por ejemplo, cuando nombré al maestro Genaro Zulbarán, para ciertos detalles que te pueda funcionar trabajar con alguien de tu tesitura, sí. Pero de que una mujer te pueda enseñar, y es más, diré que a veces es más claro que un contrario te ayude. Sí, en mi caso, yo tuve a Ramón Vargas, tenor, y a Gabriel Mijares, barítono, como maestros principales. Entonces, es eso. Dice, ¿qué ejercicio, maestra, qué ejercicio recomienda para la flexibilidad vocal? No les puedo dar ejercicios si yo no conozco sus voces. Dice, gracias, Luis Romero dice, gracias por quitarnos las dudas del barroco. Dice Cristian Emanuel Mendoza, maestra María, ¿a usted le han tocado alumnos que sepan cantar género popular, pero que definitivamente no den rendimiento para el bel canto? Sí. ¿O es posible que cualquier persona pueda cantar de esta manera? No, sí me ha tocado que conozco gente que canta muy bien el ranchero o el popular, pero no puede con el bel canto. Y viceversa. También hay gente que canta muy bien en la ópera, pero no sabe cantar el popular. Cada cosa tiene su chip. Y puede ser un cantante versátil. A mí me gusta muchísimo el pop y yo sí me cambio el chip cuando canto pop, pero es porque tienes que tener clarísimo ok, hoy soy pop, hoy soy ópera. Tienes que tener esa versatilidad. Yo sí me considero una cantante versátil, que puedo cantar pop abierto y todo, y luego mañana vuelvo a la ópera. Pero hay cantantes de ópera que cantan el pop y se me hace espantoso, espantoso, espantoso cuando escucho a los tres cochinitos cantados como ópera, me muero. No, no puedo. María, en tu caso quizás porque por la técnica que usas también, porque también como usas esta técnica que no es tan flotar, o sea, no es que no uses flotar la voz, sino que también apoyaste mucho el desarrollo de tu voz, de tu instrumento desde la base, ¿no? Desde la base de la voz, ¿no? Desde el pecho hacia la cabeza, y por eso te hace mucho más fácil lograr trabajar dentro del pop o poder hacer todo esto, desdoblarte, yo siento, ¿no? Sí, porque mi trabajo siempre ha sido a partir del esternón, del pecho, entonces para mí sí es más fácil pasarme al popular así sin más, pero sí puedo entender que haya gente que no puede voltearse, ¿no? Al contrario, y no tiene nada de malo, pero hay voces que sí que pueden. A mí lo que me sorprendió de María es que ella hacía el repertorio como Lucia de Lammermoor, la locura de Lucia, que es realmente una locura de Lucia. Ella me decía, no, Reggiana es más difícil. Yo le digo, no, a mí me se me hace fácil la Reggiana. No, la Lucia es más difícil, la locura, ¿no? Que es un área larguísima. Y teniendo una voz que es un timbre, era un timbre lírico, con ligereza, y tenía la coloratura muy súper bien lograda, pero no es una voz ligera, porque la voz de María nunca fue ligera, la voz de María siempre tenía su peso. Entonces, y siempre estaba bien soportada. Y esto es lo que hacía que luciera espectacularmente bello el personaje. Pero no todas las voces tienen esas facultades, porque por ejemplo podemos hablar, no sé, de otras voces mucho más ligeritas que aunque quieran cantar de acá abajo les cuesta mucho más trabajo. O sea, desarrollar eso. Sí. Bueno, entonces, Daniela dice, maestra María, gratitud infinita por compartir su conocimiento, alimenta mi hambre de interpretación. Daniela Estrada dice, Giovanni dice, ¿será posible que nos comparta la página de su estudio
para poder ver fechas de audiciones y eventos? Sí, es www.studiocatzarava, Katzara de chica a.com. Estudio Catzarava. Ahí van a ver todo lo que hacemos. Ya próximamente además lo vamos a crecer y yo espero que en un año lo vuelva yo una ópera estudio, que esa es ya la idea. Gracias, maestra. Un placer. Ajá. ¿Alguna otra inquietud, algo que quieran preguntar? ¿Sí? Hola, ¿qué tal, maestra? Muy buenas tardes. Hola. Pues mi pregunta sería, ¿cómo saber separar las emociones personales de las emociones del personaje que se está interpretando? O sea, es decir, ¿cómo no, o hasta qué punto llevarlas para que esas emociones, que si bien sabemos siempre debemos, incluso que podamos tomar experiencias personales para imprimirlas y tener una mejor interpretación, pero cómo no dejar o hasta qué punto dejar que puedan intervenir, porque creo que incluso puede afectar una buena interpretación, ¿no? Vaya que no nos gane el sentimiento, por decirlo de una manera más, más eh, normal. Gracias, maestra. Porque tienes que aprender a cantar con 98% de inteligencia y 2% de voz. Así, cuando tú desmenuzas tan bien tu plano de vuelo, es como un plan de vuelo, ¿saben? Cuando vas a marcar tu camino, cuando vas a volar en avión, si eres piloto, marcas por dónde va a ser tu ruta, dónde va a haber las turbulencias, dónde no esto, dónde va a ser esto, o dónde vas a hacer una parada. Eso es marcar tu plan de vuelo. Lo mismo en la voz. Tú tienes que marcar. Aquí hay un punto pasional, aquí hay un punto frágil, aquí hay un punto de descanso, aquí le tengo que dar todo, aquí esto, aquí lo otro. Esto en plano frío totalmente, ¿eh? Ya una vez que lo desmenuzaste, das con todo, cantas con la inteligencia. Porque si cada vez, o sea, tú tienes que ser tan capaz de cantar, digamos que con el corazón en la cabeza, más no aquí. Tan sabio debemos de ser, tan inteligentes, de poder abordar un personaje con esta frialdad, pero con el corazón en la cabeza, no en el pecho. Porque si no, no llegamos ni a la mitad. Por ejemplo, a mí me pasaba con la Madama Butterfly, cuando yo la debuté en Italia, la última aria, que es la que le cantas al niño y que lo tienes aquí y tú ya te estás despidiendo de él y te vas a suicidar, ¿no? Y ya estás a punto, o sea, y te estás despidiendo de él. Es un aria de 2 minutos y sin embargo tan intensa, de una pasión, de un dolor, que además, si no has sido madre, ya es dolorosa, pero si eres madre, peor, o sea, es de Dios mío. Y ver ahí al niñito abrazándote y que no sabe él qué pasa, y tú tienes que cantar así. Ahí me di cuenta, claro, es que tienes que ser tan fría, porque si en estas cosas te puedes sobre la técnica, la pasión, ya no la hicimos. Entonces, tenemos que ser fríos, sin embargo, ser capaces de trabajar con esa entrega. ¿Cómo lo hicimos? Con el plan de vuelo, porque sabes perfectamente dónde puedes descansar y dónde no, dónde puedes darle más, dónde menos. Esa es esa parte de estudio de mesa que hay que hacer. Gracias, maestra. No, inclusive los pianistas también lo hacen y los instrumentistas lo llaman salvavidas, ¿no? Lugares donde tú salvas, como que te cuidas porque sabes que viene algo después, ¿no? Sí, es muy importante y tiene toda la razón, María. Gracias. Dice Cristian Emanuel Mendoza, maestra María, una pregunta personal. ¿Algún cantante de género popular que usted admire por su buena técnica vocal e interpretación? ¿Conoce usted algún cantante? Que sí conozco. Bueno, sí conozco a muchos, pero alguien que yo me guste cómo cantaba era José José. Ese me encantaba. Edith Piaf me encantaba también. De hoy en día, no me viene alguien a la cabeza.
Pues creo que ya no tenemos alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Yo una última pregunta. Maestra, ¿alguna vez cantando ha llegado la intensidad a hacer que se canse vocalmente? O sea, que esa pasión intensa que haga que cante desmesuradamente. No, jamás en la vida me he cansado cantando. Por lo mismo, porque yo canto fríamente calculado todo. Pero tengo que hacer parecer que estoy entregada al 100 porque lo estoy. Sin embargo, estoy fría por dentro. A ese grado tienen que llegar. María, ¿tú vocalizas antes de... ¿Cuánto vocalizas antes de una presentación? No vocalizo casi nada, pero eso depende de cada quien, ¿eh? Eso es muy personal. ¿Los ejercicios que tú haces son de agilidad o son de, no sé, arpegios o qué tipo No, es que yo no vocalizo. no vocalizas? Canto Visidarte siempre para calentar. Ah, Con eso caliento, sí. bien, 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 bien. Pero eso depende de cada quien. Pero yo porque soy una soprano pesada, y entonces a mí no me sirve de nada la agilidad. Pero si son unas sopranos ligeras y depende del cuerpo cuánto se tarda en despertar. Hay gente que necesita vocalizar mucho, hay otros que nada, hay otros que con agilidad. Les digo, el canto es un mundo. Hay gente que se levanta y ya puede cantar y ya está ahí lista la voz. ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿quién más? Maestra, nos sentimos muy orgullosos. Nos sentimos muy orgullosos de tu carrera. Ojalá puedas transmitir más de tus conocimientos para otras escuelas donde trabajamos como profesor. Esto lo dice la maestra Guadalupe Salazar Santiago. Muchísimas gracias. Bueno, otra de las, pero sí es importante la vocalización para la formación de un cantante, por supuesto. Claro. Eso. De nada te sirve, no, ya yo canto y no sabe nada, ¿no? No, eso sí. Obviamente cuando yo estudiaba, vocalizaba, pero ya ahora no. Vamos a decir que la maestra Cansaraba nos dijo que no debíamos. Capaz que te diga, no, maestra, ya. La maestra Cansaraba dice que no se vocaliza, pero yo tampoco. A ver, yo y ahí le va. Ay, no, sí, vocalizaba y mucho y tenía muchísimos ejercicios. Ay, Dios. Creo que, mire, a ver, hablé con el micrófono cerrado. Dice Cristian Emmanuel, maestra, ¿usted qué recomienda cuando alguien está en puesta en escena que pase por un quiebre vocal? Yo eso no lo entiendo muy bien, pero bueno. Supongo que habla del pase vocal, ¿no? No entendí la pregunta. ¿Puedes volver a preguntar, pero persona? Sí, perdón. Me refería a que ¿usted qué recomienda hacer en un momento dado de que alguien, por ejemplo, nosotros como alumnos que nos presentamos y eso, que tengamos, pues, de pronto un quiebre vocal? Me refiero a que, pues, no sé, se nos sale el gallo o nos quedamos así como que con la voz muy temblorosa. ¿Usted qué nos recomendaría en ese momento hacer? A mí el gallo no me importa, yo prefiero que gallen. De hecho, se me hace algo muy bueno el gallo, sobre todo cuando están apenas trabajando. Es muy bueno que ustedes se hagan amigos del gallo. Y las mujeres también tienen gallo, by the way. Ojo con eso. También las mujeres galleamos. También cantamos ahí, en el gallo. ¿Qué pasa? Pues nada, seguir la función. Yo una vez gallé y seguí la función como si nada. No pasa nada. Nadie te va a bloquear la carrera por eso. A ver, déjame ver si hay alguna más.
Dice Silvia, bueno, dice Silvia Peralta, ¿qué impacta más en la enseñanza del canto? La experiencia en el escenario, es decir, tu carrera como cantante de ópera o el conocimiento sobre cómo transmitir a los alumnos la técnica. Yo creo que va de la mano. Yo creo que las dos cosas son importantes y enriquecedoras para el alumno. Tania Monfort dice, ¿cómo se logran hacer más coloraturas y cómo abordarlas? Pues eso también, o sea, muchos ejercicios de aire, muchos ejercicios técnicos de aire, de apoyo, porque las coloraturas se dan justamente en un punto por debajo del ombligo. Hasta ahí tienes que llegar tanto en el apoyo como en las coloraturas. Entonces depende. También depende en qué grado estés en las coloraturas. Dice Ivonne Villagar. Hola, maestra María. Maestra Leti e Iris, qué gusto volverlas a ver. Quisiera saber cómo descubrir qué repertorio debo cantar en bel canto y qué no cantar. Por ejemplo, para las sopranos. ¿Y cómo lo descubrió usted? No, pues también te tendría que escuchar. Y yo, pues, ¿cómo lo descubrí? Pues siempre lo supe. Yo supe que iba a cantar y con los años hacia dónde se iba a desembocar la voz. Eso es algo que vas sintiendo. Dice Aria Bisset, personalmente, ¿qué sensaciones tiene usted en su cuerpo mientras canta? No tengo sensación alguna ya. Nada. Hay un punto en que ya no sientes nada. María dijo que no se sentía nada y que no vocalizaban. Bueno, no, a ver, ¿qué más? A ver, es que lo de las sensaciones es depende, porque no todo el mundo tiene sensaciones, ¿verdad? No es necesario. No, sin embargo, en una clase, por supuesto que sé que decir, pero yo que siento nada. Ella siente el personaje, eso es otra cosa, ¿eh? El personaje, porque cuando está en el escenario, la sensación, bueno, sí, tú sientes tu apoyo, cómo respiras, ¿no? ¿Cómo respiras? Nada. Hay un punto en el que ya le sale en automático. No es cantar en automático. Sí, ya no sientes nada. Porque ya está bien entrenada eso, es eso. Y entonces, a ver, vamos a ver. Acá hay alguien más. Hace rato, Cristian Emanuel Mendoza, hace rato nos comentaba que usted se consideraba a sí misma una cantante versátil. ¿Hasta qué grado usted pudo equilibrar el estudio del bel canto con cualquier otro género? Yo siempre lo he hecho, toda la vida. De hecho, el pop me llevó a la ópera. Y yo nunca he dejado el pop. Yo sigo haciendo mucho. De hecho. Y me encanta. Dice Tania Monfort, maestra, otra duda. ¿Cómo saber si estamos generando un apoyo bueno? Igualmente tendría que escucharte y trabajar para saber si lo estás haciendo bien o no. Porque todo depende de cómo se está escuchando y la sensación que tú estás teniendo más lo que yo escuche de ti. Eso es que te tiene que ayudar un vocal coach por fuera, ¿eh? ¿Qué tan importante es tener vocal coach? O como yo voy a decirte, repertorista, más bien, a eso me refiero. Pues las dos cosas, un repertorista y un vocal coach son muy importantes, pero para mí más el vocal coach. Porque el vocal coach es el que te va a decir, este sonido sí está bien, este no está, este sí, este no. Yo soy un vocal coach. Y yo también he ido siempre, es como con un vocal coach, es como llevar el coche a mantenimiento, ¿saben? No podemos recorrer 10,000 kilómetros y no haber llevado nunca el coche a mantenimiento, sobre todo cuando eres un cantante activo. Mi vocal coach ha sido siempre Verónica Villarroel en los últimos años. Antes era Ramón Vargas o así, ¿saben? O sea, siempre tiene que haber ese punto en el que digas, tengo que ir
a poner mantenimiento a mi voz, porque uno se va enmañando con las producciones, con los cambios de repertorio y con todo eso. Es muy importante. No ahora, sino siempre. María, en las óperas, o sea, cuando tú preparas cuando a ti te contratan para un espectáculo, te contrata, tú acabas de decir que estuviste 6 meses en Estocolmo, ¿no? Pero bueno, antes de la primera presentación, ¿cuántos ensayos tuviste que tener? ¿Tuviste ensayos en seco, ensayos en vivo o ensayos con... ¿Puedes explicar más cómo es esta dinámica? Normalmente siempre te vas a ensayar un mes antes y ya luego son las funciones, pero normalmente de 3 a 4 semanas de ensayo. Empiezan con los escénicos. El primer día suele ser uno musical, luego ya empiezan los escénicos con piano, luego empiezan los escénicos, escénicos con piano, luego empiezan los ensayos con el director de orquesta y la orquesta, y luego empiezan la orquesta y toda la producción, y hasta que se llega al ensayo pregeneral, general y funciones. ¿Y qué opinas de esas puestas en escena que de repente tienes que cantar, no sé, La muñeca en patines? Bueno, sí, yo siempre estoy a favor de las producciones modernas y también las tradicionales, pero soy más a favor de las modernas porque yo creo que también el público quiere ver cosas nuevas y mientras sean cosas que a mí no me salten y que diga, bueno, pero ¿de dónde se lo sacaron? Porque también he visto óperas que digo, pero ¿esto qué tiene que ver con la Navidad? ¿No? Pero hay otras que sí me fascinan, ¿no? Hay directores como Graham Vick, con el que trabajé Stifelio, hay directores como Stefano Poda, como Stefano Vizzioli, que son directores modernos maravillosos. Graham Vick, por ejemplo, que es británico, él está especializado en la ópera inmersiva. La ópera de Stifelio que nosotros hicimos, éramos nosotros al abierto y estábamos, cada cantante estaba en una plataforma y el público caminaba, estuvo de pie el público 3 horas y caminaba podía vernos hasta los calzones si querían. Podían tomar fotos, podían tomar videos, todo y cambiar de panorama cuando quisiera. Eso es muy interesante. La gente le encantó. Entonces, él es especialista en eso, en la ópera inmersiva. ¿Y qué opinas de la ópera contemporánea? Pues a mí me gusta mucho. ¿Hay campo en la ópera contemporánea? ¿Hay qué? Que si hay oportunidades en la ópera para... Pues no tanta, ¿eh? No tanta. Bueno, por lo menos en América Latina no. En Europa sí que la hay muchísimo más. En Estados Unidos también. Acá es donde hay que hacer más trabajo para los compositores. Algo que también en mi estudio vamos a darle más prioridad ahora también a los compositores y libretistas. Es algo que voy a abrir para ellos. Eso es fantástica, es una idea fantástica. Me encanta. Dice, yo soy Debbie. ¿En algún momento cambia la voz de un cantante de ópera para no poder cantar otros géneros? Pues no, ¿por qué? Si cantabas otros géneros, pues puedes cantarlo, ¿no? Pues sí. A lo mejor se quiere referir a que la tesitura, por ejemplo, que como en el caso tuyo, que hacías un repertorio de coloratura más ligero y de repente haces ya una soprano dramático, quizás se quiso decir. Pero eso yo el pop lo he podido cantar lo que sea, eso sí. Es el género. Sí. Dice, ¿cuánto tiempo, dice Mayim, cuánto tiempo recomiendo estudiar al día? Es decir, ¿cuánto tiempo canta al día? Depende de ti. Yo antes hacía 1 hora nada más y lo demás era de estudio, pero musical. Pero vocal, 1 hora. Para no cansarse. Sí. Dice Ivonne Villagar, ¿con qué productores de ópera le ha gustado trabajar más y por qué? Pues con Graham Vick, justamente por ser un especialista en ópera inmersiva, moderno, y con Stefano Poda, con quien he trabajado en 3 ocasiones. Con él hice La voz humana,
una producción que es mía y moderna, que yo estrené en Bellas Artes en el 2016, que es preciosa. Trabajé con él en Suiza, Fausto, y trabajé con él La Traviata en Italia. Siempre puestas modernas, minimalistas, tiene una lógica del espacio impresionante. Si ustedes lo buscan, es maravilloso, uno de los mejores directores que yo he conocido. Después me compartes el nombre bien, porque sí, Stefano Poda. Dice, él es, ¿de qué país dijiste que era? Él es italiano y habla perfectamente el español. Dice, a ver, maestra, buenas tardes. Sé que cada uno tiene una manera personal de estudiar un rol nuevo, pero quería pedirle si nos puede compartir su manera de abordar una partitura nueva. ¿Cuál es su proceso de aprendizaje? Pues algo que me ayuda mucho a mí es porque yo toco el piano. Entonces eso te acorta el trabajo muchísimo, porque lo abordas al nivel ya musical directo. Entonces puedes ahondar muchísimo en la música y vas 3 veces más rápido para aprendértelo. Ahora, si no es el caso, si no tocas algún instrumento, empieza con la parte del inicio, con la parte de la música. Hay gente que me ha dicho que lo hace escribiendo la letra hasta memorizarla, luego se va con el final, igualmente música, y luego memorizas la letra y la escribes, y luego vas así, como de los extremos hasta llegar al centro, y ya te lo aprendes así. Entonces, María, cuando tú te aprendes una partitura, tú te la aprendes integral. O sea, ¿te cuesta más trabajo decir el texto o te viene la música junto con el texto? Es que yo no puedo así, yo no puedo separarlo, yo me lo aprendo todo. Sí, es que, y hay muchos maestros que les pasa lo mismo, o sea, que lo ve, o sea, entra una y la otra, y a la hora, y te llega la música y te llega el texto junto con la música. Es otro proceso de neurociencia, podemos decir. Dice, Chile dice, maestra, ¿a qué edad empezaste a estudiar el canto? Yo a los 15 años. Dice Chile, nos hablaba de abordar la parte psicológica del personaje, pero usted, ¿cómo lo aborda musicalmente? Es decir, ¿cómo reconoce junto con su coach qué hacer con la voz de acuerdo a las notas? Es que no es hacer que respecto a las notas, es respecto al texto, es una cosa que va de la mano. El compositor es lo suficientemente bueno para saber que así va, entonces es lógico. Yo no pienso en las notas nunca, yo pienso en el texto. Sí, ella piensa en el texto y interpreta. A ver, ¿qué más? Pues, ¿hay alguna otra duda? ¿Alguna instrumentista quieren decir algo? Es importante también, porque acuérdense que esta materia, a ver, puedo hacer yo la pregunta. ¿Cuánto ensaya, o sea, la orquesta, cuando tú entras al escenario, la orquesta tiene, ¿cuántos ensayos generales con la orquesta? Ya me imagino que varios, ¿no? Puedes tener a veces 4 ensayos con la orquesta. ¿Cuánto tiempo te tardas en preparar una ópera? En el tiempo, me refiero, te dicen, mira, tienes función para tal fecha, y tú te la preparas un mes antes o ya la tienes lista. O sea, cuando te dicen un repertorio nuevo, ¿va? Un repertorio nuevo. Depende también el ritmo de trabajo. Cuando lo tienes muy acelerado, hay veces que hasta en 2 semanas o 3 semanas te tienes que aprender todo el rol. Hay roles que ya, pues ya me lo sé y me contratan por los roles que ya me sé. Entonces se vuelve menos el trabajo en ese sentido, esa carga es menos. Pero cuando no, la carga se vuelve muy fuerte porque si además estoy en plena función que me ha tocado y me dan roles que no me sé, pues eso es lo que tienes que hacer, aprendértelo bien. Por eso es muy importante, insisto, tocar un instrumento. María, por ejemplo, ahorita yo vi en una entrevista que te gustaría abordar Wagner. Me gustaría. Ajá, y este repertorio es un repertorio muy bonito, o sea, muy
difícil y pues, es una super orquesta, ¿no? Porque es de las orquestas más... La cantidad de músicos que hay en el escenario es impresionante, de orquesta, la sonoridad de la orquesta es completamente... No tiene nada que ver con una Lucia de la Memur y ni siquiera con Verdi, porque Verdi como que fue precursor, o sea, también estaban ahí compitiendo, Verdi y Wagner. Entonces, por eso yo creo que sí, en realidad tienes razón, que puede que tenga, ¿cómo decirte? Está esta liga entre los dos, ¿no? Verdi y Wagner, que siempre estuvieron compitiendo. Entonces, ¿qué buscas? Pues lo que pasa es que siento que ya he cantado todo lo que yo quería. Y quiero adentrarme en unos años en Wagner, que hay algunos roles que sí me gustaría abordar. Y para mí no ha sido fácil entender a Wagner. Pero cuando ya me meto, me parece sumamente interesante. Muy pesado, muy profundo, y es lo que me gusta, esa oscuridad. Sí. Sí. Es importante, muchachos, que también tú ven cómo la maestra analiza al compositor, o sea, no solo la obra, o sea, y lo que quiso decir el libretista, sino también qué tan importante es el compositor en cada obra. O sea, qué periodo de su vida, en qué periodo de su vida compuso una obra, qué pasó, todo esto es importante, ¿verdad, María? Así es. Así es. A ver, ¿qué más? ¿Alguna duda? ¿Algo más? A mí me encanta Wagner también. Sí. Kelly. Buenas tardes, maestra, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi duda es, doy clases de canto particulares a mis alumnos, bueno, y a la mayoría de mis alumnos les gusta el género pop. Ay, en las más de las veces, al momento del entrenamiento vocal, me cuesta mucho trabajo regresar a mi timbre vocal hablado para orientarlos a que sí no desafinen, pero no me vaya todo el tiempo a la voz de cabeza. Pero no entendí. ¿Perdón? No entendí. Sí, esa parte, ¿no? O sea, uso todo el tiempo la voz impostada, por decirlo de alguna manera, la voz impostada al momento de entrenar vocalmente a mis alumnos, pero al momento de asesorarlos con la voz hablada no la puedo colocar por el temor a lastimarme la garganta. Pues más te vas a lastimar si no entras más bien al mundo de la voz de pecho. La voz de pecho es el piso de tu voz. Ese es el piso. Muchos por pensar que nada más la ópera, que es todo aquí, pues no es todo ahí. Tienes que tener este cimiento, la mesa, donde camines, ¿sabes? Así jamás vas a tener un problema vocal, jamás. Yo en 20 años, es más, llevo 22 años de cantar, ¡qué horror! Nunca jamás he tenido un nódulo, ni un pólipo, ni un nada. Es más, yo nunca he ido a un... Nunca, porque siempre me he sentido bien. Entonces, ¿por qué? Porque siempre me enseñaron a cantar con el pecho, con estirar, ahí sin miedo. Ok. Muchas gracias, maestra. Un placer. Maestra María, ¿qué tan importante es reconocer nuestros límites vocales? ¿Límites? Pues está muy bien. Es ser honesto y sincero contigo y saber qué puedes abordar. Está bien. Bueno, pues creo que ya, a ver, dice, Aria Bisset, ¿podría definir más cómo reconocer la voz de pecho sin sentirla quizás demasiado abierta? Cantan como Lola Beltrán. Esa es la voz de pecho. Y la voz de pecho cubierta se convertirá en ópera.
Eso es lo que yo les digo, porque no pueden tampoco cantar así, porque si no está en la garganta. Yes. No, en el pecho. Y lo... pero cubierta, sí, con la impostada bien. Sí, exacta. A ver, ¿qué más? Mira eso que dice Romero, porque tenemos un contratenor. El Luis Romero es el contratenor. A ver, Luisito, explícale. La evolución de su voz ha sido un poco complicada porque cantaba eso. Yo decía, eres sopranito, sí, y ya después logró usar su registro grave. Es que normalmente los sopranistas o los contratenores son barítonos. Pues la verdad fue muy extraño porque la maestra me hizo primero cantar como tenor y de ahí descubrió que tenía un barítono adentro. Entonces, pues me hizo cantar de pecho y ya después, reforzando esto que dice de Lola Beltrán, pues yo la escucho mucho, a Rocío Dúrcal también, y entonces digo, bueno, quiero ese tipo de voz, ¿no? Más natural en el pecho. Claro. Y eso me hace llegar más agudo, entonces sí afirmo eso. Sí, es que sirve, porque es tu sostén. Sin eso, la voz se vuelve como... Hay un trapo ahí sin chiste y se empieza incluso a papalotear. En cambio, si lo tienen en el pecho bien asentado, el vibrato además está fijamente correcto. ¿Cuáles son los compositores que le han gustado más interpretar en cuestión técnica y musical? Y en la ópera, ¿y por qué? ¿Cómo fue su experiencia en él? Esto lo pregunta Ivonne Villarreal. Pues Verdi y Puccini son los que además, los que he cantado más. Porque Puccini fue un compositor maravilloso para las voces femeninas. Y Verdi para las voces masculinas, específicamente para el barítono. Sin embargo, para las voces femeninas escribió siempre Tour de Force para las sopranos, y eso es lo que me gusta. También le gustaban mucho los sopranos y escribió arias preciosas. Sin embargo, el alma, el espíritu femenino lo tenía Puccini. Entonces, por eso ellos dos son mis favoritos. Dice Dayan Ángeles, maestra, le agradezco por toda esta maravillosa plática que nos da y le manda saludos a mi maestro, Jorge Sergio Hernández Medrano. Muchas gracias. Ajá. Entonces, a ver, ya nomás. Pues ya, yo creo que ya no van a preguntar más nada porque son muchos, pero ya, ay, sí, aquí más. Porque la maestra se va a cansar de tanto. Bueno, José Salomón dice, ¿en algún momento llegó a trabajar en la música popular? Yo he hecho conciertos de música popular en el Auditorio Nacional, en el Lunario del Auditorio Nacional, en jazz también, ahora últimamente también, ¿sí? Siempre he estado involucrada de una u otra manera en el jazz y en el pop. Todo esto, a ver, aquí hay una manita. Dayan, ¿tú quieres hablar? Eric, hay una manita subida. Eric, no. Ya. Bueno. Perdón, fue error de dedo. Entonces, hacia aquí. Dice, ¿qué tan cierto es que una persona puede tener el registro vocal abierto? No sé qué es abierto. Esto lo dice Gire Rodríguez. Supongo que es porque canta con la voz así descarranchada, no sé, que no tiene, no sé. Que no esté impostada, supongo que sea eso, ¿no? Pues qué tan cierto eso, pues no sé. No entendí la pregunta. Si lo quieres, Gire tiene chance de preguntar más personalmente lo que quieres decir, porque la verdad la pregunta es un poco misteriosa. Bueno, no. Juan Aragón, maestra, ¿los cantantes podemos tener influencia de los instrumentistas para llevar al canto? ¿Los qué? Que si los cantantes podemos tener influencia de los instrumentistas para
Supongo que quiso decir que si nos podemos influenciar por los instrumentistas y llevarle el instrumento a canto. Vamos. Pues, ¿Cómo ¿para es? qué? No entiendo tampoco la pregunta. No entendí bien. Otro. Porque me puedo influenciar por unas cosas, pero no imitar o querer ser o sonar como, pero no entendí bien. No puede sonar como una trompeta, Mm. aunque puedes hacer unos ejercicios, pero no necesariamente sonar como una trompeta. Ok. A ver, Donna, ¿en qué se parecen las técnicas para cantar jazz, pop y ópera? No se parecen en nada. Cada una tiene su manera de, y su chip diferente de abordarlo. Por eso tienen que ser amos y señores y señoras de su técnica para tener esa bondad de poder cambiar al jazz, al pop y a la ópera sin tener que perjudicarse la técnica. Por eso no se parece, es completamente diferente. Giovanni, ¿tú vas a decir algo? Sí, bueno, me causó curiosidad lo que dijo de copiar y se me ocurrió, ¿qué opina de esa técnica de copiar de cantar de otro cantante? Porque antes era lo que se llevaba a cabo, ¿no? Copiar. No hay cosa peor que copiar. La voz tiene que ser tuya y nada más. Porque si no, hasta le vas a copiar los defectos a la persona en cuestión. Bueno, también puedes tener buenas referencias de escuchar a un cantante y decir, este canta muy bien, ¿no? Una cosa es la referencia, pero de que yo quiera imitarlo es horrible. Horrible. Eso, sí. Mejor no ir, como se están preparando, mejor no ir al principio, ¿sí? Uh-huh. Dice, mire que Salomón tiene una voz lindísima, por eso está haciendo esta pregunta, él es violinista. Si quiero aprender a cantar, pero mi género es mariachi, ¿qué tipo de educación vocal sería la adecuada? La de ópera. La de ópera, ¿verdad? Que el mariachi es el que canta ópera. Que me diga a mí que un tenor mexicano ya sale cantando, por Dios, de Sí. mariachi. Sí. Yo siempre he tenido esa teoría. Por cantar mariachi es que han salido tan buenos tenores en México, ¿eh? Y el trabajo del falseto también, esa cosa que ellos hacen de romper, de así, del quiebre y todo, así como que, wow, eso es fantástico. Así es. ¿Alguna otra? Pues, bueno, dice Cristian, y ya creo que con este nos vamos porque ya son las 7:44 y ya es demasiado. ¿Qué dice Cristian? ¿Qué opina de la tendencia actual de algunos cantantes de ópera que utilizan los whistle tones o la técnica de silbido en los agudos? No sé. No lo he escuchado nunca. Yo tampoco. Bueno, con esto vamos a terminar nuestra clase maestra de la maestra Cacharaba y que es un orgullo de verdad tenerla aquí y que esté haciendo todos estos proyectos que la verdad pues sí son muy importantes para cada uno de ustedes y se pueden comunicar con ella directamente a la página de Facebook, ¿verdad, María? Claro que sí. Y pueden tener la plática, o sea, síganla, escúchenla, es algo que es meritorio y entonces yo estoy muy feliz de que estés aquí y te agradezco de corazón tu presencia. Es un placer, es un honor y ha sido un gusto de verdad, de todo corazón, estar con todos ustedes y muchísimas gracias, Iris, por la invitación. No, gracias a ti. Alegría inmensa para mí. Quiero mucho. Bueno, bien. Entonces un abrazote. Aquí todos te están dando muchas gracias, maestra. Yo creo que ya habló demasiado, ahora sí tiene que descansar. No se cansa. Y entonces nos estamos viendo. Claro. Y bueno, pues sí, yo creo que casi todos están interesados en estos proyectos que tienes. Por favor, compártelo con nosotros, postéalos en los muros, postéalos en los muros, no hay ningún problema, yo lo posteo. Entre ustedes tienen que ser como comunicativos, igual.
si ven un trabajo, compartirlo. Creo que esto es lo que más puede ayudar a cada uno a crecer como persona, ¿no? Y como individuo. Y aquí están todos los maestros a agradecer a la maestra. Muchas gracias. Gracias, chicos, chicas. Fue un placer.